Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Estoy pero súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un chismecito, un chismón, mejor dicho, de esos que nos encantan y nos hacen soltar el café de la impresión. Agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo de él, que ya de por sí es tema para un maratón de vídeos, sino de una noticia que ha encendido las redes sociales, ha hecho temblar los cimientos de los medios de comunicación y ha provocado que las búsquedas en Google se disparen. Can Yaman será papá. Sí, lo escucharon bien. Repito para los que no se lo creen, Can Yaman va a ser papá. El galán turco, el hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo, el chico que ha protagonizado nuestros sueños más románticos y las fantasías más ardientes, parece que está a punto de embarcarse en la aventura más grande, más desafiante, más todo de su vida, la paternidad. Y eso es un notición con mayúsculas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica, donde la intriga nos consume y donde nuestra sed de saber se vuelve insaciable, porque la pregunta que todos, absolutamente todos, nos estamos haciendo es, ¿quién es la madre? Ese es el misterio, la gran incógnita, el rompecabezas que vamos a intentar desentrañar hoy, pieza por pieza, rumor por rumor, especulación por especulación. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y rumores, en esta jungla de información contradictoria y pistas falsas, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de chisme y diversión, o si ya son parte de esta comunidad maravillosa pero aún no se han suscrito, los invito, los animo, los suplico a que lo hagan ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse, es gratis y les promete horas de entretenimiento garantizado. Y no se olviden de activar la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo el chisme más fresco, las noticias más candentes, los secretos mejor guardados y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo. Créanme, no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más nada, vamos al grano. Desde el momento en que la noticia empezó a circular, como un reguero de pólvora, Internet se ha convertido en un hervidero. Los fans de Can Yaman, esa legión de admiradores apasionados y leales, están divididos entre la alegría inmensa, la sorpresa mayúscula y, por qué no decirlo, un poquito de decepción para algunas que quizás, en el fondo de sus corazones, soñaban con ser ellas las afortunadas en compartir la vida con el actor. Pero más allá de las emociones encontradas, de los corazones rotos y las esperanzas frustradas, lo que predomina, lo que reina, lo que nos une a todos en esta gran búsqueda es la curiosidad. Todos, desde el fan más acérrimo hasta el espectador más casual, quieren saber quién es la mujer que ha conquistado el corazón de Can, y que ahora será la madre de su hijo. ¿Quién es la elegida? ¿Quién es la misteriosa mujer que ha logrado lo que tantas otras han intentado? El misterio es fascinante. Y aquí es donde las cosas se complican, donde la trama se enreda, donde la verdad se esconde entre capas de información y desinformación, porque información oficial, con sello de garantía y firma de notario, no hay. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, fotos borrosas sacadas de contexto, declaraciones ambiguas que pueden significar cualquier cosa y, en general, un panorama confuso y caótico. El paraíso de los chismosos, el Edén de los curiosos, el nirvana de los amantes del salseo, vamos. Pero no se preocupen, mis queridos suscriptores, porque he estado investigando a fondo, cual detective privado en un caso de alto riesgo, rebuscando en cada rincón de Internet, leyendo cada foro, analizando cada comentario, hablando con mis contactos y analizando cada pista por pequeña e insignificante que parezca, para traerles la información más completa, más actualizada y sobre todo, más jugosa posible. No descansaré hasta llegar al fondo de este asunto. Uno de los nombres que más ha sonado, que ha resonado con fuerza en los mentideros virtuales y en las tertulias de café, es el de Diletta Leotta, la famosa, guapísima y exitosa presentadora deportiva italiana con la que Can Yaman tuvo una relación hace un tiempo. Recordemos que su romance fue un auténtico culebrón mediático, un torbellino de fotos románticas, viajes espectaculares a destinos exóticos, declaraciones de amor apasionadas dignas de una novela de Corín Tellado y, en general, una exhibición pública de felicidad que parecía indestructible. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y misteriosa, como si alguien hubiera apretado el botón de stop sin previo aviso, dejando a muchos preguntándose qué fue lo que realmente pasó, qué se escondía detrás de esa fachada de perfección y por qué el amor, que parecía tan sólido, se desvaneció de la noche a la mañana.
Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, intentando rehacer sus vidas y dejando atrás ese capítulo de su historia. Hasta donde sabíamos, no habían vuelto a tener contacto, no se habían cruzado en eventos públicos, no se habían enviado mensajes por redes sociales, nada. Pero podría ser que durante ese tiempo, en secreto, a escondidas, hayan mantenido algo en secreto. Podría ser que ese bebé que viene en camino, ese pequeño ser que pronto llenará de alegría la vida de Khan, sea fruto de esa relación pasada, de ese amor que parecía haber quedado enterrado en el olvido. La idea no es descabellada, de hecho muchos fans, con la esperanza aún viva en sus corazones, creen que Diletta podría ser la madre. Además, algunos medios italianos, siempre al acecho de la noticia, han publicado fotos de Diletta con una figura ligeramente diferente, con una curvita aquí y otra allá, alimentando aún más los rumores y desatando la locura en las redes sociales. ¿Será Diletta la madre? El misterio se intensifica. Sin embargo, Diletta no es la única candidata. No podemos descartar otras opciones, otras posibilidades, otras mujeres que podrían haber conquistado el corazón de Khan. Otro nombre que ha surgido con fuerza, que ha empezado a sonar con insistencia en los corrillos de la farándula, es el de una modelo italiana llamada Maria Giovanna Adamo. Maria Giovanna no es tan conocida como Diletta, no tiene su fama ni su trayectoria mediática, pero ha sido vista en varias ocasiones con Khan Yaman en los últimos meses. Aunque nunca se han mostrado públicamente como pareja, nunca han posado juntos para fotos oficiales ni han confirmado su relación. Algunos testigos, personas que aseguran haberlos visto de cerca y en actitud cariñosa, afirman haberlos visto muy cariñosos y cercanos, compartiendo cenas románticas, paseos por la playa y confidencias al oído. Además, Maria Giovanna ha publicado en sus redes sociales algunas fotos y mensajes que han sido interpretados como pistas sutiles sobre su posible embarazo. Fotos con ropa holgada, mensajes con emojis de bebés, comentarios sobre la maternidad, todo un arsenal de señales que han hecho saltar las alarmas de los fans. Por supuesto, esto podría ser pura coincidencia, una casualidad fortuita, o simplemente una forma de generar más atención mediática, de aprovechar la situación para ganar seguidores y notoriedad. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena bastante fuerte, con un caudal considerable de rumores y especulaciones. ¿Será Maria Giovanna la madre? La intriga aumenta. Pero no nos detengamos ahí, porque la lista de posibles candidatas no termina con Diletta y Maria Giovanna. No podemos cerrar la puerta a otras opciones, otras posibilidades que podrían sorprendernos. También se ha mencionado el nombre de algunas actrices turcas con las que Khan Yaman ha trabajado en el pasado. Recordemos que Khan es un actor muy popular en Turquía, una estrella de la televisión que ha protagonizado varias series que han sido un éxito rotundo, tanto en su país como a nivel internacional. Es inevitable que durante las grabaciones de estas series, en los sets de rodaje, entre toma y toma, se creen lazos de amistad y cercanía entre los actores. Y aunque no hay evidencia concreta, pruebas irrefutables, de que Khan haya tenido algo más que una amistad con alguna de sus compañeras de trabajo, algunos fans, con la imaginación desbordada, creen que podría haber una sorpresa oculta, un romance secreto que haya florecido en la intimidad de los estudios de televisión. Después de todo, en el mundo del espectáculo todo es posible, las sorpresas están a la orden del día y los romances inesperados son el pan de cada día. ¿Será una actriz turca la madre? La incertidumbre nos rodea. Por supuesto, también existe la posibilidad, quizás la menos emocionante pero también la más realista, de que la madre del futuro hijo de Khan Yaman sea una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Quizás una mujer anónima, una persona normal y corriente, con la que Khan haya tenido una relación discreta y alejada de los focos mediáticos, una historia de amor que haya preferido mantener en secreto para proteger su intimidad y la de su pareja. Esta es quizás la opción menos emocionante, la menos espectacular, la menos digna de un culebrón turco, pero también la más probable. Después de todo, Khan Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal, un hombre que valora su privacidad y que siempre ha intentado mantener su vida sentimental alejada de los medios de comunicación. Es posible que haya querido mantener su relación en secreto para proteger a su pareja y a su futuro hijo del escrutinio público y de la presión mediática. ¿Será una desconocida la madre? La incógnita persiste. Ahora vamos a analizar las pistas que tenemos hasta el momento. Vamos a examinar las pruebas, a sopesar los argumentos, a evaluar las evidencias. Como les dije antes, información oficial no hay. Khan Yaman no ha confirmado ni negado la noticia,
no ha dado ninguna declaración al respecto, no ha revelado la identidad de la madre. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios al respecto, que no van a hacer ninguna declaración sobre la vida personal del actor, lo que, en mi opinión, es casi una confirmación implícita. Si la noticia fuera falsa, si los rumores fueran infundados, lo más lógico, lo más sensato, lo más rápido sería que Can Yaman o sus representantes salieran a desmentirla rápidamente, a negar categóricamente la información para evitar que los rumores se propaguen y se conviertan en una bola de nieve incontrolable. El hecho de que hayan guardado silencio, de que hayan optado por el mutismo, sugiere que algo hay de cierto en todo esto. Pero, ¿qué tan cierto? Esa es la pregunta del millón, la clave del enigma, la respuesta que todos estamos buscando. En cuanto a las pistas que hemos encontrado en las redes sociales, hay de todo un poco, un auténtico batiburrillo de información contradictoria y confusa. Algunas fotos de Diletta Leotta con una figura ligeramente diferente, algunos mensajes ambiguos de María Giovanna Adamo, algunos comentarios de fans que aseguran haber visto a Can Yaman con una mujer misteriosa en diferentes lugares. Pero sinceramente ninguna de estas pistas es concluyente, ninguna prueba es irrefutable. Podrían ser simples coincidencias, casualidades sin importancia, o estrategias de marketing para generar más atención mediática, para aprovechar la situación y ganar fama y dinero. En el mundo del espectáculo, todo se vale, y no me sorprendería que alguien esté intentando aprovecharse de la situación para sacar tajada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿A qué conclusión podemos llegar después de este exhaustivo análisis? Pues lamentablemente no podemos llegar a una conclusión definitiva, no podemos resolver el misterio por completo. La identidad de la madre del futuro hijo de Can Yaman sigue siendo un misterio, una incógnita sin resolver. Pero lo que sí podemos decir con un alto grado de certeza, es que la noticia es muy probable que sea cierta. Todo apunta a que Can Yaman será papá en los próximos meses, que pronto dará la bienvenida a su primer hijo y que su vida cambiará para siempre. Y más allá de quien sea la madre, de quien haya conquistado su corazón y le haya dado el regalo de la paternidad, lo importante es que Can Yaman está feliz y emocionado con la llegada de su primer hijo. La paternidad es una experiencia maravillosa y transformadora, un viaje lleno de amor y desafíos, y estoy segura de que Can será un padre excelente, un padre dedicado y cariñoso que dará lo mejor de sí mismo por su hijo. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida, que disfrute cada momento y que sea inmensamente feliz. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente y la verdad podría ser muy diferente a lo que hemos imaginado. Por lo tanto, les pido que tomen toda esta información con pinzas, que no se dejen llevar por los chismes y las habladurías, y que esperen a que Can Yaman o sus representantes hagan una declaración oficial. Lo único que sabemos con certeza es que Can Yaman está a punto de convertirse en padre, y eso es motivo de alegría y celebración. Enhorabuena, Can. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo investigando este chismecito jugoso, y que hayan quedado tan sorprendidos y entretenidos como yo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les parece la noticia, quién creen que podría ser la madre, y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus conspiraciones. También quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta increíble comunidad. Sin ustedes mi canal no sería lo que es, no tendría sentido seguir creando contenido. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Y antes de irme los invito a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y entretenimiento. Un beso enorme, un abrazo apretado, y hasta la próxima. Ciao.